Todo suyo, caballero. Muchas gracias. Bien, buenas tardes ante todo y muchas gracias por aguantar 3 horas aquí sentados esperando esta última conferencia que espero que sea nutritiva, como mínimo, y reflexiva, que es el objetivo principal de mi conferencia. Quiero comenzar dando las gracias a Santillana. Llevo 10 días recorriendo los colegios y haciendo formación aquí en Colombia, y la experiencia personal y nutritiva que he encontrado en los centros educativos que he visitado para la formación de docentes ha sido realmente maravillosa para mí a nivel filosófico. Y luego explicaré por qué, porque el concepto de asombro es algo esencial en el concepto de elegancia. La conferencia Señas de Identidad, Educar con Elegancia va a pivotar en torno a un término que despista mucho cuando hablamos de educación, que es la elegancia. ¿Por qué elegancia? Hay una raíz, voy a ir un poquito rápido, estamos cansados, y las conferencias han sido muy buenas, así es que no voy a intentar apretar demasiado con el contenido teórico, pero sí quiero que tengáis varios conceptos claros en lo que hoy vamos a analizar. El primero es este, eligere. Casi nadie sabe, no se intuye mucho, que elegancia tiene en su raíz etimológica un emparentado con eligere, que significa elegir. El sujeto elegante, la persona elegante, es aquella que sabe elegir. Y ese es el objetivo de la charla de hoy, trabajar la educación desde la elegancia. Estamos en una sociedad que ha amplificado muchísimo, y a mí me parece delicado que no trabajemos esto en el aula, la capacidad de elección en el sujeto contemporáneo. Cuando vas a elegir un cereal para el desayuno, hay 700.000 cereales. Cuando vas a elegir una actividad deportiva para hacer algo, hay 700.000 actividades deportivas. Se ha multiplicado exponencialmente la posibilidad de elección en el siglo XXI. El problema está, ¿educamos para que las elecciones se hagan con criterio o educamos para que se reflexione mucho, pero no en el criterio? Yo voy a intentar que se jerarquice hoy ese criterio. Voy a intentar que ese proceso de elegancia se aterrice porque estamos en la obligación de enseñar a nuestros alumnos a elegir bien. La elección es fundamental como criterio de selección. Y os voy a poner ejemplos prácticos. Mirad, voy a comenzar por lo práctico y luego voy a ir subiendo hacia la idea. Es decir, voy a utilizar un elemento platónico muy filosófico que es yo te pongo cosas que nos pasan y luego vamos a ascender hacia dónde está esa idea. Imagínense que vamos a comprar un ordenador portátil y yo digo que tengo de presupuesto 200.000 pesos. Y se lo digo a mi amigo, tengo el ordenador visto, aquí debajo de casa hay una tienda de informática y son 200.000 pesos. Y me llama mi amigo y me dice, José, vente a mi barrio, que está a 3/4 de hora, porque el mismo ordenador que tú quieres está a 160.000. Vamos a poner, sí, lo he puesto muy barato, venga, 1 millón. Vamos a poner 1 millón de pesos, que ya estaba diciendo, he tirado por los suelos el ordenador, pero venga, 1 millón de pesos el ordenador, o 2 millones, que sería lo normal. He hablado antes con Rodrigo, me ha dicho 2 millones un ordenador portátil. Venga, os lo pongo, 2 millones de pesos. Y ahora mi amigo me llama y me dice, venga, vente aquí que está a 1.600.000. Yo necesito pasar 35 minutos en el coche, ir allí, comprar y volver. Es decir, he perdido o he invertido más bien 1 hora y cuarto de mi tiempo. Pero ¿cuánto he conseguido ahorrar? He conseguido ahorrar un 20%. De 2 millones a 1.600.000. Perfecto, llego a casa contento, me dice mi mujer, José, ¿qué has comprado al final? Digo, pues mira, he tenido que irme más lejos, pero me ha merecido la pena, porque he ahorrado 400.000 pesos. Segundo caso, 1 año después tenemos que comprar un coche. Y ahora me pongo a mirar coches y el que me gusta a mí está cerca de casa y vale, ¿cuánto puede costar? 100 millones. 100 millones de pesos. Y ahora me llama mi amigo que sabe que estoy buscando coche y me dice, José, aquí, cerca de mi casa, el coche que tú quieres está a 900.000 euros. Euros no, perdón, pesos. No, es que estoy con los euros todavía, pesos. Y digo, bueno, plantarme allí de 1 millón a 900.000 igual no es tanto. Me dice, bueno, venga, es verdad, no es exactamente igual, el color ha cambiado, no es el mismo coche, pero el que tú quieres con el mismo color es un poquito más caro y son 960.000 euros. Y es el mismo color, mismo coche. Y le digo, mira, en proporción no es un ahorro muy grande para que yo pase 45 minutos o 35 minutos hasta allí y luego vuelva. Entonces, yo qué sé, de 100 millones a 960.000, como que no me merece la pena ir. Ese es un criterio de elección fundamental. ¿Por qué? Porque ha hecho la proporción con respecto a lo que ahorras en el primer caso
que está bastante bien, y lo que ahorras en el segundo caso, en la proporción, pues no te merece la pena. Entonces no te desplazas porque cuando la cantidad es muy grande, el ahorro parece que es muy pequeño. Segundo caso, imagínense que la maestra de su hijo o el profesor de su hijo hace una, no sé cómo se llama aquí, una rifa para sacar dinero, ¿no? Y hace 30 papeletas. Dice, bueno, vamos a hacer 30 papeletas, vienen todas las papás y las mamás a la tutoría, y de las 30 papeletas que hacen, una cosa muy sencilla, dice, mira, la papeleta la vamos a poner ¿a cuánto? A 30.000 pesos la papeleta. ¿Qué se sortea? Se sortea un viaje a Cancún. Y con lo que saquemos, pues vamos a conseguir que nuestros niños se vayan de viaje a la playa, por ejemplo. Y entonces tú llegas a la tutoría, eres el último en llegar y te dice la señora, mira, es muy sencillo, aquí hay 30 papás, tú eres el último, he repartido las papeletas, cada papá se ha quedado con una papeleta y me sobra una. ¿La quieres? Y participas en el sorteo y ayudas a los niños. Y tú dices, venga, vale, la quiero y la compro. Y todo el mundo lleva su papeleta y todo el mundo está contento esperando a ver si le toca la rifa. Segundo caso, llega a la clase y te dice la señora, oye, hemos hecho un sorteo, tengo una papeleta que ha sobrado, 29 papeletas, 29 la ha comprado la mamá de Juan. Y tú miras a la mamá de Juan que tiene las 29 y solo falta una que es la 30 y te dice, ¿la quieres? Y tú dices, pues mira, no, porque es que la mamá de Juan le va a tocar casi seguro. ¿Para qué quiero la papeleta? Es normal. Bien, lo entendemos, no es problema. Último caso, nos vamos a ir de vacaciones a Córdoba y habéis puesto de presupuesto, ¿cuántos ponéis? Yo qué sé, a España, allí, a mi ciudad. No en verano, pero venís en invierno, queréis ver la mezquita, queréis conocer Andalucía, comer salmorejo, todo muy rico. Y dices, bueno, ¿cuánto tiene de presupuesto para el viaje familiar? Pues imaginemos que ponemos, pues yo qué sé, vamos a poner 10 millones de pesos. Tienes ese presupuesto cerrado, tus 10 millones de pesos. Y ahora empiezas a mirar en internet ofertas para Córdoba, Andalucía por 10 millones de pesos. Y se te escapan todas, van altas, pones un aviso en internet para que cuando baje el precio te avisen. Y de repente un día llega el precio y te dice, ahí la tienes, 10 millones de euros, cliqueas y la reservas. Y estás muy contento. Porque te vas a ir a Córdoba, porque tu presupuesto cuadra, ¿no? Y cuando pasan 3 días y te bajas a tomar una copa con los amigos y te encuentras allí a otro que se quiere ir a Andalucía y te dice, Juan, he conseguido una oferta, 2 días después de la tuya, seguí mirando y bajaron, en vez de 10 millones, a 5. Y en ese momento tienes un problema y es que piensas que has hecho una mala elección. Son 3 casos muy diferentes, pero son 3 casos de malas elecciones en ambos, en los 3. Mirad, la mala elección tiene que ver con esto. Cuando uno tiene que elegir y tiene que ascender al criterio de elegancia, tiene que poner el valor de las cosas por uno mismo. En el primer caso, ¿qué pasó? En el primer caso, tú considerabas que era un ahorro muy importante pasar 35 minutos para comprar un ordenador portátil y volver porque era un 20% del valor del ordenador portátil. Eran 400.000 pesos los que ahorrabas y te parecía importante, venías muy contento. Pero en el segundo caso, que era un coche, esos 400.000 euros te parecían una miseria. ¿Quién fijó el valor de los 400.000 euros? Tú no, lo fijó el mercado fijó tus 400.000 euros. Si 400.000 pesos son importantes para ti en el ordenador, 400.000 pesos son importantes para ti en el coche. Lo que no puede ser es que el mercado fije el valor del dinero por ti. Es tu dinero, es tu sueldo, es tu economía familiar y en tu economía familiar tú deberías tener el criterio, la selección. Si tienes la selección en tu economía familiar, vas por los 400.000 pesos a tu amigo, tanto para el coche como para el ordenador. Y si no, no vas, porque 400.000 pesos en tu economía familiar no merece la pena, pues no vayas. Pero lo que no puede ser es que varíes porque no fijas el valor tú mismo, te lo fija el mercado. Y esto tenemos que educarlo a nuestros niños desde pequeñitos, para que se den cuenta de que el criterio, la jerarquía de valores la tiene uno. En el segundo caso, que es un tema muy bonito, las comparaciones, tú llegas a la rifa y la seño te ha dado una papeleta y a los otros le ha dado una papeleta y tú te has sentido en igualdad, te has comparado, has dicho, todo el mundo tiene papeleta, yo compro papeleta. En el segundo caso has llegado y has dicho, Juan, la mamá de Juan tiene 29 papeletas, sí, pues entonces no la compro, me comparo, ¿por qué? Porque a la mamá de Juan le va a tocar casi seguro. Pero ¿a ti qué más te da? La probabilidad de que a ti te toque es la misma en el caso A que en el caso B. Has hecho un razonamiento completamente erróneo porque has pensado que le va a tocar a la mamá, pero a ti no te importa si le va a tocar a la mamá o no. A ti lo que te importa es que en el caso A tu papeleta vale exactamente igual que en el caso B.
Y se nos escapa el razonamiento en torno a la elección, porque no nos han educado en estas cosas. Te dejas llevar por la emoción o por las comparaciones. Mirad, hay una frase de San Agustín que se le atribuye a él, yo todavía no la he encontrado porque no lo he terminado de leer, pero es muy, muy interesante, que dice que la felicidad pasa por seguir deseando lo que uno ya posee. Seguir deseando lo que uno ya posee. Es decir, has conseguido poner valor a las cosas que tienes, las valoras mucho, familia, amigos, educación, la casa, me da igual, incluso los bienes materiales. Lo has conseguido, pues que el deseo no desaparezca en esa potencia de lo que ya tienes. Porque la felicidad pasa por seguir poniendo el deseo en lo que tú has valorado, lo que has puesto valor. Es fundamental ese proceso de conocimiento. Y la última, las referencias temporales que queréis que os diga. Tú tenías 10 millones de pesos para el viaje, te costó mucho encontrarlo, cuando lo encontraste lo compraste y cuando llegaste a la comparación temporal de alguien que poco después se esperó y lo consiguió, te viniste abajo. No tiene sentido. Cuando tengas el criterio formado, si es acorde a tu criterio, una vez que eliges, refuerza la elección, deja de mirar. Refuerza la elección. Y cuando refuerces la elección verás que empieza a subir la autoestima. ¿Por qué? Porque empiezas a comprender que tienes la capacidad de poner en valor aquello que tú decides, no lo que deciden los otros por ti, ni sus elecciones, ni sus comparaciones, porque eso va limando nuestro espíritu. Mirad, todos sabéis francés, como yo sé que todos sabéis francés, he traído esta frase de Giorgio Agamben, sí sabéis francés, si la leéis lo entendéis. Mira, dice, ella es contemporánea de todo el mundo. ¿Veis cómo sabéis francés? No es tan complicado. Esta frase es de un filósofo, Agamben, que cuando habla de la elegancia, dice que en el siglo XIX, cuando entraba una mujer elegante en un sitio, muy bien arreglada, todos los que estaban en ese sitio, independientemente de su clase social y de su cultura y de su educación, todo el mundo la miraba y decían, ella es contemporánea de todo el mundo. Es decir, todos nos sentimos atraídos por esa elegancia de una persona que aparece en un momento dado. Tú puedes ser pobre, puedes ser rico, puedes tener mucha cultura, poca cultura, que cuando ves la presencia de un sujeto elegante, lo reconoces. Y ese reconocimiento tenía mucho que ver con la palabra contemporánea. Contemporánea es, da igual en qué segmento de edad o de clase social te encuentres, que todo el mundo tiene un sentir popular que lo une. Hay una aspiración a la elegancia en todos los sitios y esto se está rompiendo. Por eso mi preocupación es, o empezamos a educar en lo contemporáneo, que es un hilo que nos une a todos en un sentir comunitario, o haremos lo que está sucediendo en el siglo XXI con las generaciones que vienen muy fuertes detrás, que es que actúan de modo simultáneo. Se está sustituyendo lo contemporáneo, que nos unifica a todos en ese sentir, por lo simultáneo, que es todo se hace a la par en el tiempo, pero cada uno lo suyo. Es decir, si tú publicas, yo publico. Si tú te vas a este sitio de vacaciones, yo también. Pero no hacemos a nivel comunitario los procesos de conexión, sino que estamos individualizándolo. Así es que perdemos el nexo de reconocernos en ningún sitio. Difícil. La elegancia tiene ética. Ética. No podemos negarnos a no educar a alguien con un criterio ético que nos diga que tenemos que integrar la mirada del otro en nuestro proceso de identidad. Fijaros la definición de dandy que he extraído del diccionario de la Real Academia. Dandy era una palabra que se usaba mucho cuando yo era joven. Ha desaparecido del argot popular. Ya nadie habla ni de elegancia ni de dandy. La definición de dandy me parece que es específicamente concreta para saber lo que está pasando y por qué perdemos elegancia. Yo comienzo el último libro este que han mencionado, y no quería que lo dijeran, diciendo que no son buenos tiempos para la elegancia, porque no son buenos tiempos, porque no hay dandys. La definición de dandy, leo textualmente, hombre que se distingue por su extremada elegancia, pero sobre todo me interesan las dos últimas palabras, y por sus buenos modales. ¿Qué son los buenos modales? El modo en el que tú interaccionas con el resto. El sujeto elegante no escatima en esfuerzos intelectuales en adaptarse con quien tiene delante. De manera que si está con un fontanero tomándose una cerveza, hará un esfuerzo porque el fontanero se sienta cómodo en la conversación que tiene. Y si mañana está con un catedrático de fisiología tomándose una cerveza, hará un esfuerzo porque el catedrático se sienta cómodo. Integra el modo en la interrelación de los demás. Y esto está viniéndose abajo. En el metro de Madrid, y os voy a poner ejemplos porque no he visto en el autobús de línea de aquí, ni tampoco en el metro de Medellín, no me he metido y no lo he podido observar, pero supongo que pasará igual. En el metro de Madrid, en el de Barcelona, en los autobuses de línea de mi ciudad de Córdoba, cuando te subes, hay varios asientos que tienen unas pegatinas que dicen reservado para minusválidos,
para embarazadas y para ancianos. Las pegatinas sale un anciano, una minusválida. Eso cuando tú entras en el metro, hay unos asientos con esas pegatinas que me llamaron mucho la atención desde hace 10 o 12 años que se han puesto. ¿Por qué se han puesto? Pues se han puesto porque hemos perdido los buenos modales. Cuando yo era pequeño entraba en el autobús y si entraba alguien adulto me levantaba y decía, siéntese usted, ya está. Pero el autobús no necesitaba tener unas pegatinas diciendo estos están reservados para personas que vengan con minusvalía. No, se daba por entendido. Éramos una sociedad que trabajábamos la mirada del otro en ti y comprendías que necesitaba ese asiento más que tú. Ahora no, ahora hay que remarcarlo y hay que decirle a la gente esto es lo que hay. Y me preocupa, porque la ética está desapareciendo de ese contorno. Y luego está esta definición, que se la voy a dedicar a Hernán. Esta definición se la dedico a Hernán porque me parece de una belleza increíble. Fijaros, la leo, es de Platón. Platón escribe, está al acecho de lo bello y de lo bueno. En griego, kalos kagazos, que significa lo bello y lo bueno se fusionan siempre. Una cosa buena es una cosa bella. Y esa fusión, dice, está al acecho, es valiente, audaz y activo, ávido de sabiduría y rico en recursos. Y sobre todo, la parte final, un amante del conocimiento a lo largo de toda su vida. Eso es lo que deberíamos de tener como aspiración en cualquier proceso educativo. ¿Y sabéis qué es? Es el amor. Este es el concepto de amor platónico que la gente no conoce. Cuando hablamos de amor platónico decimos, ¡ay, el ideal, cómo me gusta, menganito, es mi amor platónico! No, error. La definición de amor platónico literal es esta, que es, en el fondo, si rascas en la definición, tiene mucho que ver con eso de mi amor platónico. En el fondo lo que te está diciendo es que tú estás siempre intentando acceder al conocimiento a lo largo de toda tu vida. ¿Qué es lo que te encantaría de tu amor platónico? Conocerlo, acercarte, comprender su identidad. Esta es la ética de la elegancia y tiene mucho que ver con esa primera parte. Estamos al acecho de lo bello y de lo bueno. ¿Cuántos estamos educando en este proceso? A mí me preocupa porque creo que cada vez educamos menos en que el alumno esté atento a la prioridad de la belleza y de la bondad. Y lo vamos a ver con ejemplos a continuación. Y luego está, claro, si hablamos de elegancia, no puedo dejar la estética a un lado. La elegancia tiene que ver con la armonía. Un sujeto armónico es elegante. Yo puedo traer aquí la ropa más elegante del mundo y podéis verme si acaso de una manera, pues como diría, en español se dice muchas veces allí en España, hecho un pincel. Hecho un pincel es que está súper, súper elegante. Y ahora abro la boca y digo una barbaridad. Se acabó la elegancia. Se acabó, porque la elegancia es un concepto integral, no es un concepto estético que se mire desde la distancia. Educas en la integridad del sujeto. Y en esa integridad del sujeto, la elegancia, la estética requiere serenidad. Serenidad, pausa. ¿Qué es el sereno? En España el sereno era el que iba por las noches con una lamparita, cuando no había luz, ¿vale? E iba dando la hora, son las 3 de la mañana, y se aseguraba de que las calles estuviesen tranquilas. Entonces teníamos un montón de serenos que iban con su lucecita de madrugada avisando y controlando las calles, porque el sereno da seguridad. La serenidad da seguridad, aquí y en todas partes, porque cuando encuentras a un individuo sereno no te pones nervioso. Hombre, a no ser que sea ya muy pachón, pero si es sereno y es tranquilo, entiendes que se está tomando su tiempo y que no espolea emocionalmente al otro. ¿Cuál es el problema en el siglo XXI? ¿Por qué la elegancia no triunfa? Porque se busca siempre la reacción emocional del otro. Y entonces la gente hace lo que haga falta con tal de arrojar la atención del sujeto que tiene de enfrente. Y es un problema, porque la segunda parte es la expresión. Tú quieres ser elegante en tu criterio, quieres educar en elegancia, utiliza un vocabulario rico. Estamos disminuyendo las estadísticas de vocabulario. En la gente joven es titánica la disminución, pero es que en los adultos está cayendo en picado. Y os pongo ejemplos. El Quijote maneja 23.000 palabras diferentes. Cuando tú lees el Quijote encuentras 23.000 palabras diferentes. Hace 15 años, una conversación media de un adulto giraba en torno a las 1.500 palabras. Hoy estamos en 600 y nuestro alumno en 400. ¿Cómo vamos a querer que un sujeto adquiera un pensamiento elegante, sepa elegir y sepa expresar los contenidos emocionales e intelectuales que tiene si las herramientas con las que lo tienen que hacer no se las damos en los centros educativos? No le estamos fomentando el trabajo del vocabulario, está desapareciendo la capacidad de conexión emocional a través de la palabra y de conexión intelectual a través de la idea. No las tienen.
Yo os pediría, por favor, que hiciera el esfuerzo. Vosotros estáis mejor que en España, ¿eh? Hay un artículo en El País que salió hace 4 o 5 días diciendo que Latinoamérica es el último reducto para salvar el español del Quijote. Porque en España ha ido bajando, bajando, bajando y hay un montón de palabras que desaparecen. No infantilicéis el vocabulario en los centros educativos ni en las conversaciones. No lo infantilicéis, estudiar vocabulario. Si yo le digo a un alumno que no sabe mucho vocabulario que las redes sociales sirven como añagaza para arrojar su atención, el alumno no sabe qué es añagaza. Pero si se lo dice en ese contexto, la red social es un medio que se utiliza como añagaza para secuestrar tu atención, va a deducir un poco qué significa añagaza, qué significa trampa. Vosotros no sabíais lo que era añagaza hasta hace nada, pero la habéis intuido, habéis sabido, hay algo ahí, utilizar el vocabulario. Hay una aplicación que yo uso a diario con mi alumno en la facultad ahora, que es el diccionario de la Real Academia, donde viene la palabra del día todos los días. Cada vez que hay una palabra del día rara, le doy al like y tengo un montón de palabras del día en mi teléfono móvil que las voy implementando en mis clases. Y es maravilloso porque mis alumnos poquito a poco van implementándolas. La frase de Wittgenstein, filósofo maravilloso del siglo XX, que dice: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Luego, si tu lenguaje es muy pobre, imagínate cómo va a ser tu mundo. El aseo, y voy rápido, ¿qué es el aseo? El aseo es la composición de un sujeto que no tiene oscuridad en su luz. Es decir, cuando estás bien aseado, la gente lo ve claro. Una persona aseada es una persona clarividente. Entonces, para eso necesita ser, entre otras cosas, curioso. Yo no sé si aquí lo decís, en España se dice a veces cuando un niño es muy limpio y muy detallista y se pone a hacer las cosas con mucha delicadeza, le dice: mira qué curioso, cómo hace las cosas. Mira que eres curioso, le dicen, pero no curioso porque investigue, sino porque va al detalle y lo cuida. Curioso es una palabra que me interesa que se os quede grabada porque tiene que ver con cura. Cura es algo que se fusiona con otra palabra que me gusta mucho, que es cuidado. Curiosidad, cura y cuidado están entrelazadas etimológicamente. Luego, la elegancia implica ser curioso con lo que uno hace hasta el extremo de tener cuidado, mucho cuidado contigo y con el otro. El sujeto elegante lo tiene que integrar. Hay un puntito, está un vídeo de 1 minutito y medio sobre la coherencia que tiene que ver con esa elección, y es que aquí aparece, ¿cómo se llama? Así, José Mujica, el antiguo presidente de Uruguay. Cuando era presidente, recién elegido, decide no irse a vivir al Palacio Presidencial. Dice: yo me quedo en mi casa, traedme la policía, me la ponéis aquí de seguridad, pero yo me quedo en mi casa. Y entonces hay un periodista español, Jordi Évole, que se le ocurre ir allí porque le resultó muy raro a entrevistarlo. Dice: vamos a ver, ¿usted por qué se ha quedado a vivir aquí, teniendo un palacio presidencial? Usted es el presidente del gobierno. Y él dice: bueno, yo me he quedado aquí porque, entre otras cosas, llevo toda mi vida en esta casa y si me voy al palacio presidencial tengo miedo de que el modo en el que viva en ese palacio condicione mi modo de pensar, que cambie mi criterio, que cambie mi pensamiento aseado. Entonces, para no correr el riesgo, me quedo a vivir aquí, pero lo va a contar. Me habían hablado mucho del lugar donde usted vive. Sí. Pero la verdad es que impresiona verlo en directo, porque es muy raro que un presidente del gobierno viva así. La culpa la tienen los otros presidentes, no yo. Raro como viven ellos. Porque la mayor parte de la gente que compone las naciones no vive como viven los presidentes. Los presidentes entran a vivir como vive la minoría de los países. Y las repúblicas vinieron para suscribir un concepto. Nadie es más que nadie. Como una respuesta al feudalismo y a las monarquías absolutas. Aquellos con los bucles empolvados y la alfombra roja, y los vasallos que tocaban cuando el señor salía de cacería, todo eso. Y se supone que la democracia intenta ser el gobierno de la mayoría. Yo estoy viviendo como vive la mayoría de la gente en mi país. La mayoría. Hay una minoría que vive mucho más ostentosamente. Y a los presidentes los tratan de meter en un sistema parecido a como vive la minoría poderosa.
y es bueno vivir como se piensa, que de lo contrario pensarás como vives. Esa es la frase que me interesa. La coherencia, si queremos educar, para mí el pensamiento elegante es la máxima expresión del pensamiento crítico. Es decir, cuando hemos conseguido que nuestros alumnos tengan criterio, que criben, que separen, que jerarquicen la vida, hay que intentar que eso lo expandan a todas las relaciones que tengan, de manera que lleguen a ese pensamiento elegante que es lo sublime, ¿no? Esta idea que presenta él ahí como sublimidad me parece interesantísima, porque lo que te viene a decir es, hay que pensar como se vive, hay que vivir como se piensa. Es decir, la primera cosa que es, piensa. Eso es lo primero. Ordena, jerarquiza, limpia. Y dentro de ese proceso, una vez que tienes claro cuáles son los objetivos, como directivos, aquí hay muchos directivos. Yo quiero pensar que el proyecto educativo que estáis elaborando en vuestra cabeza para vuestros centros está a largo plazo y lo tenéis estructurado. Y queréis saber que dentro de 10 años, si seguís de directivos, hay una identidad en ese colectivo de niños que van saliendo poquito a poco y que esa identidad está definida de una manera clara y no un tema solo de competencia, sino un tema de identidad. Si lo tenéis claro, ese proyecto, si habéis hecho ese proyecto en vuestra cabeza y queréis alumnos que mejoren el campo de lo social, que integren la mirada del otro, que cuiden de que no haya bullying. Colombia soy el número 2 del mundo en bullying educativo, número 2 del mundo en bullying educativo. Si queréis que eso repercuta en la realidad social, tenéis que empezar primero a pensar y luego a vivir conforme a lo que pensáis. Es decir, tenéis que ser ejemplares. La ejemplaridad es el acto inicial en el que el alumno aprende por mímesis. Mira y te aprende, porque de lo contrario acabarás pensando como vives. Es decir, el modo en el que vives, si no te pones a pensar, te condiciona en el modo en el que tú puedes caracterizar la vida. Y os voy a poner un ejemplo muy simple, los teléfonos móviles. Si te acercas al teléfono móvil con criterio, el teléfono móvil sirve a ti. Un servidor tremendo. ¿Por qué es un servidor tremendo? Esto se me está yendo. No, no sé qué le pasa, pero se me va y se me viene. En cualquier caso, yo me acerco al teléfono móvil con criterio. Luego el teléfono me sirve. Si no me acerco con criterio, es decir, cuando cojo el teléfono móvil sin ningún criterio, el criterio me lo configura el móvil. Claro, porque tú no estás haciendo nada de manera intencional, sino que coges el móvil por aburrimiento y empiezas a... Cuando consume el móvil por aburrimiento, mira, me voy a cambiar el micro porque esto está fallando. Apagar, no sé qué le pasa, va y viene. ¿Apago esto? No, pero ya lo apagamos. Vale. En los procesos de... Este soy bastante más curioso. En los procesos de análisis crítico con los teléfonos móviles, una de las cosas que hemos hecho nosotros con las familias, muy curiosa y ha funcionado a largo plazo, es decirle a los papás y a las mamás que cuando son chiquititos y sus niños ven el móvil, que digas en voz alta la orden que le vas a hacer al móvil. Es decir, voy a coger el móvil para mirar internet, y lo coges, pero lo has dicho antes. Parece que estás loco, pero cuando lo haces a largo plazo, los niños empiezan a entender de manera inconsciente que utilizar el móvil con una orden previa, por ejemplo, voy a abrir el móvil que he escuchado que ha entrado en WhatsApp, y lo dice, y coge el móvil, mira el WhatsApp, lo contesta y lo devuelve. Al rato, voy a mirar el móvil a ver qué han publicado en Twitter. Coges el móvil, miras Twitter y lo sueltas. Los niños van viendo esa conducta de alguien que coge el móvil con criterio siempre, es decir, que dice en voz alta lo que va a hacer con el móvil. Cuando pasan 6 meses, al niño le da el móvil por primera vez y el niño antes de hacer algo dice en voz alta lo que quiere hacer con el móvil, porque se acerca siempre con un criterio. Es un ejemplo muy básico, pero funciona a medio plazo. Mirad, la segunda parte que me interesa trabajar es el declive del asombro. ¿Qué pasa en el siglo XXI? Pues que, a mi entender, no estamos educando el asombro como deberíamos. Hay una familiaridad del mundo preocupante y todos lo vais a entender con los ejemplos prácticos. El mundo se ha convertido en un espacio muy reducido donde estamos perdiendo la identidad local y estamos ampliando a la identidad global. ¿Cómo vas a educar en una raíz de curiosidad o de asombro si resulta que estás dejando a un lado lo que enraiza al alumno, lo que enraiza lo puesto abajo, el arraigo? Tú necesitas que la identidad de tu centro educativo se arraigue en el sitio en el que está para que cuando salgan de allí se active el asombro por ver otras identidades diferentes. Porque es la única manera de despertar en ellos esa curiosidad. Nosotros cuando vamos de viaje estamos haciendo barbaridades con esto de la curiosidad. Y claro, no me extraña que en el siglo XXI los creativos sean los que van a ser más demandados. Y es que estamos perdiendo nuestra capacidad de crear y de generar asombro. Cuando antes de viajar te metes en la página web
ves la ciudad que vas a visitar. Imaginaos que vais a ir a Málaga. Me voy a ir a Málaga, estupendo. ¿Qué vas a hacer en Málaga? Voy a visitar el Museo Picasso. Y ahora te metes tú desde aquí, desde Colombia, ves el Museo Picasso, entras, ves qué obra hay, sacas la entrada, vas al hotel que vas a visitar, te metes en la habitación, ves si tiene piscina, luego vas a los restaurantes, todo eso desde Colombia. Y luego vas a Málaga. Cuando vayas a Málaga, tú no vas a conocer Málaga, tú vas a reconocer Málaga. Es decir, tú haces un reconocimiento donde dejas cada vez menos espacio para la capacidad de asombro y menos espacio para la capacidad de curiosidad. ¿Por qué? Porque Internet te está facilitando una globalización en la pantalla que te hace pensar que ya puedes viajar por el mundo, aunque sea a través de una pantalla, y luego lo único que tienes que hacer es reconocer. Es muy triste que hayamos dejado de ser viajeros o peregrinos y nos hayamos convertido en turistas que hacen un check allá donde van. Porque cuando vuelves del viaje eres la misma persona que te fuiste, es decir, no te has empapado absolutamente de nada en los criterios del sitio al que has ido. Y esto tiene mucho que ver con la pérdida de eso, con la familiaridad del mundo y el exceso del mundo. Ya no hay aventuras. No hay aventura, hay confirmación, reconocimiento, etcétera, etcétera. Y lo voy a poner luego cuando veáis cómo funciona YouTube en los criterios que tienen nuestros alumnos de trabajo, ¿no? Sigo un poquito. Esto. No voy a poneros YouTube porque todos lo conocéis, pero ¿cómo vamos a trabajar el criterio, el pensamiento crítico, si resulta que hemos dejado de enfrentarnos a los problemas porque tenemos YouTube? Hay casos prácticos ejemplares de cómo estamos perdiendo nuestra capacidad crítica porque hacemos procesos miméticos en vez de enfrentarnos a la realidad. Hace 2 semanas, antes de venirme para acá, la cisterna del váter de mi casa goteaba. La cosa más simple del mundo. Yo tengo la cisterna al lado del estudio y cuando estoy estudiando oigo el clic, 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 me pongo nervioso y fui a arreglarla. Yo no sé nada de fontanería y soy muy malo, pero fui a arreglarla, desmonté la tapa, hice una foto, luego desmonté un émbolo blanco, hice una foto, hago fotos siempre para luego, si no sé arreglarlo, la vuelvo a montar. Entonces, veo las fotos y digo, vale, esto primero, esto primero, esto primero. Bueno, pues lo hice despacito, ¿eh? Primero una cosa, cuando desmonté toda la cisterna, yo no encontré por qué goteaba, no sé por qué era. Así es que la volví a montar y mientras estaba montando me dice mi hijo, ¿qué haces? Digo, la cisterna. Dice, papá, vete un tutorial en YouTube. Digo, no se me había ocurrido, meto en YouTube. Cisterna que gotea, 73 fontaneros haciendo vídeos y uno de ellos era la cisterna mía. Y decía, si su cisterna gotea, haga usted lo siguiente, desmonte, ponga, ta. Efectivamente, volví a hacerlo, había una gomita que yo no me había dado cuenta que estaba gastada, compré esa gomita, la puse, cisterna arreglada. Un tutorial. Estamos en el siglo de los tutoriales. Estamos educando a nuestros hijos en muchas ocasiones y a nuestros alumnos, ni os cuento porque saben que están los tutoriales, a que no se enfrenten al problema, sino que busquen a alguien que lo ha solucionado y empleen un proceso mimético. Y esto está pasando en adultos, en pequeños y a nivel social. La inteligencia artificial, que sería un temazo para trabajar también, si queréis lo vemos más adelante, es algo que está trayendo, entre comillas, una iniciativa muy bárbara, que es que me solucione el problema ya ni siquiera con un proceso de mímesis, sino que lo elabore. Pero estamos haciéndolo en la aula y lo estamos haciendo a nivel personal. Imitamos, no aprendemos. Si no te enfrentas al proceso de aprendizaje, tu pensamiento crítico va decayendo de una manera bárbara y esto no va a tener visos de solución. Este es un barco trireme. Los griegos iban en ese barco hace 2500 años y luchaban. Magnífico, es una representación real, ¿eh? ¿Qué es lo que hicieron los griegos con las señas de identidad? Pues mira, es uno de los ejemplos más bonitos. Me da rabia porque voy a tener que ir rápido y tengo un montón de cosas bonitas para contar, pero estamos cansados. Hay una historia sobre la identidad del barco que tiene mucho que ver con la educación integral del sujeto. Resulta que Teseo era el rey de Atenas. Perdón, Egeo. Egeo era el rey de Atenas y Teseo era su hijo. Y entonces manda a su hijo, ¿qué había pasado? Bueno, Atenas pierde la guerra contra Creta, Creta le dice, todos los años me manda un barco como ese, con 7 jóvenes, hombres y mujeres de familias nobles, para que las sacrifique en el laberinto del Minotauro. Eso es el castigo que le pone Creta a Atenas, por perder la guerra. Le dice al pobre rey Egeo, todos los años quiero un barco como ese, que iba con velas negras, que me va a traer 7 hombres y 7 mujeres jóvenes de familias nobles, que se las voy a echar al laberinto del Minotauro, el Minotauro es ese toro de cabeza grande y cuerpo, y se los va a comer. Y así llevaban los pobres 3 años, hasta que llegó Teseo, el hijo que era muy fuerte, y dice, papá, méteme en el barco que voy a ir a matar al Minotauro.
Teseo consiguió matar al Minotauro, pero el padre le pone una condición. Dice, vale, yo te dejo en el barco con esta condición. Cuando llegues allí, si consigues matar al Minotauro y vuelves, cambia las velas por las blancas, que yo sepa que habéis ganado cuando os vea de lejos, porque yo saldré todos los días al acantilado a veros venir. Así es que va Teseo, gana al Minotauro y de vuelta se le olvida en la celebración cambiar las velas. Y el pobre rey de Atenas, que todos los días salía al acantilado a ver si veía el barco de lejos de su hijo, cuando ve el barco con velas negras, se desanima y se tira por el barranco y se muere. Se tiró al mar. ¿Sabéis cómo se llama el mar a día de hoy, no? Se llama el mar Egeo, porque Egeo se suicidó ahí, ¿no? Cuando llegó ese barco a tierra, celebraron a Teseo. Lo celebraron porque había vencido al Minotauro, había eliminado a los cretenses, cogieron el barco y lo pusieron, esta es una de las dos versiones, lo pusieron encima de la montaña para recordar aquella gesta que hizo Teseo. Después de varios años, el barco, con la intemperie, le tuvieron que cambiar todas las tablas, eran de madera, claro, se habían podrido, entonces fueron cambiándole las tablas, el mástil, todo, ¿no? Pero seguían llamándole el barco de Teseo, hasta que un filósofo llegó y dijo, vamos a ver, no le queda ninguna pieza original. ¿Por qué lo llamáis el barco de Teseo? Ya no es de Teseo, no tiene nada de aquel barco que fue. Ha cambiado, ¿no? Y entonces los griegos empezaron a discutir y llegaron a la conclusión de que la identidad del barco sí era el barco de Teseo. Porque la identidad no tenía que ver con el aspecto exclusivamente físico, material, sino que era un proyecto en la idea comunitaria que se había anclado. Y aquel era el barco de Teseo. Aunque no quedase ninguna pieza original, la comunidad pensaba en un relato colectivo que debería de ser la identidad la que permaneciera independientemente de si tenía o no tenía elementos originales. Y eso es lo que nosotros estamos fallando en los procesos de narración de la identidad de nuestros niños. No tienen una identidad arraigada en el relato de la comunidad, y si da tiempo luego lo explicaremos. Y luego la segunda parte que me interesa que se os quede clara es el concepto de la imagen en estos procesos de construcción de elegancia. ¿Cómo vamos a tener una sociedad elegante si estamos saturados de imágenes a cual más rocambolesca 24 horas al día? ¿Cómo va a tener criterio para la elegancia? Hay imágenes cliché. Esto lo dice Didier Huberman, que lo va a explicar él. ¿Qué es una imagen cliché? Una imagen que busca ser poderosa frente a una imagen que busca tener potencia. Lo explica en francés, pero está subtitulado. Es un minutito nada más. Muy buena. Imagen potente. Avant qu'on commence cette émission, tu m'as demandé de regarder la caméra. Et je t'ai dit non, je veux te regarder toi. Là, on est en train de faire une image de pouvoir. Si je regardais seulement la caméra, je pense que ça serait une image de pouvoir. Si je te regarde toi, là-bas, derrière la caméra, c'est une image de dialogue. C'est pas pareil. Moi, je m'intéresse à la puissance des images. Potentia, non poder. C'est très différent. Je crois même que la civilisation où nous sommes, ce n'est pas une civilisation des images. C'est une civilisation des clichés. Tu vois ce que je veux dire? Des clichés, c'est-à-dire les images qui prennent le pouvoir. Mais la plus belle image, c'est celle qui a sa puissance, mais qui ne cherche pas à prendre du pouvoir. C'est comme les paroles. Un poème, est-ce qu'un poème cherche le pouvoir sur l'autre? Non. Il n'y a rien de plus beau qu'un poème. ¿Cómo vamos a configurar elegancia si resulta que todo lo que estamos trabajando busca, especialmente en nuestros jóvenes, que las imágenes que se producen y se reproducen quieren tener el poder? ¿Poder de qué? De arrojar la atención del otro, secuestrarla y hacerla propia. Es decir, yo quiero elaborar una imagen poderosa para ser visto con esa imagen de alguna manera. Y estamos perdiendo la capacidad de disfrutar de la belleza. Creo que estamos en un mundo bellísimo, pero que cada vez tenemos menos experiencia de la belleza. Y esto está afectando al concepto de placer o de deleite, ¿no? La imagen, abajo lo he puesto, ¿no? La imagen contemporánea tiene como objetivo en muchas ocasiones el poder. Y el cliché es cuando la imagen toma el panorama social por todos los sitios. Los políticos saben qué imagen tienen que elaborar para que salga en la prensa, los niños saben qué imagen tienen que subir a las redes sociales para que tú prestes su atención, etcétera, etcétera. Y esta necesidad de buscar siempre el poder está perdiendo la capacidad del deleite. He puesto otrofagia, que es una expresión que yo me he inventado,
que tiene que ver con la manera en la que nosotros buscamos devorar al otro, devorar. Otro, fagia, es decir, me como al otro. ¿Qué es lo que me interesa del otro? Solamente alguien que yo utilizo como nutriente mío, pero no le voy a dar nada. Yo quiero nutrirme de él a cambio de nada. Solo quiero que su atención agrande mi ego. Y esto está pasando cada vez más porque no tenemos la capacidad de encontrar belleza en lo cotidiano. Fijaros, la propiedad privada del placer está desapareciendo. ¿Cómo va a configurar elegancia si no tienes capacidad de disfrutar de esto? En una sociedad donde lo pasivo y la inacción se consideran que es algo negativo, lo contrario, que sería la actividad, el emprendimiento, la iniciativa, funcionan de una manera completamente distinta. Cuando tú disfrutas de la vida y te dedicas al deleite, cuando tomas distancia, cuando repites un ritual que te gusta una y otra vez, la gente te dice que estás perdiendo el tiempo, que estás perdiendo nuevas experiencias, que no tienes emprendimiento, que no eres una persona innovadora, que no eres creativo. Estas narrativas que estamos utilizando constantemente en la pedagogía y a nivel social y empresarial están dañando la capacidad de disfrutar de la vida. Y a mí me duele ver que estamos entrando a comprar esta nueva terminología aceptándola como algo propio, porque todo el mundo está en esta terminología como seña de identidad vital, ¿no? La pedagogía del placer está desapareciendo y estamos entrando en el adoctrinamiento del deseo. Desea, intenta, verás cómo lo consigues y ponte el objetivo constantemente y progresa y fórmate, pero nadie se le ocurre decir, busca una jerarquía de valores en tu vida, encuentra algo que realmente te guste y deleítate en eso. Utiliza la serenidad, la calma, intenta profundizar, sé curioso en ese deleite y llega hasta el final, pero disfrútalo, goza. Ten esa capacidad de encontrar una pedagogía del placer. Con los alumnos en la clase se hace cuando ellos encuentran que en la repetición de algo que les gusta profundizan poquito a poco más en ese tipo de conocimiento. Pero para eso tenemos que trabajar esa repetición. Estamos estigmatizando la repetición en la vida. Repetir algo significa, en muchas ocasiones ya, perder el tiempo y es un error de bulto. Repetir es consolidar. Hombre, si hay una repetición de algo que no te gusta, déjala. Pero si consigues que alguien a través de un elemento de curiosidad refuerce esa curiosidad con la actitud de repetición, hazlo, no pasa nada. Es bueno, porque de lo contrario perdemos esa capacidad. Yo pongo el ejemplo muy sencillito, lo he contado en muchas ocasiones, pero creo que aquí no, que tiene que ver con, cuando yo era pequeño mis padres me llevaban a un restaurante a comer pollo. Los sábados, siempre los sábados, si la semana había ido bien, mis padres cogían y nos iban a un restaurante en la Sierra de Córdoba y comíamos pollo al ajillo. Y allí había columpios y a mí me encantaba ir. Es decir, ¿qué hacía yo con mi deseo? Mi deseo primero fue educado para experimentar un placer que mis padres consideraban que era bueno. Entonces, yo ya conocía esa situación de placer. De manera que nosotros activábamos el deseo para un placer que ya conocíamos. Había una educación del placer. Y esto pasaba a lo largo de toda la vida. Llegaba el verano y llegaba la feria del pueblo. Y la feria del pueblo, desde chiquitito me llegaban y en esa tradición encontraba momentos de placer. Cada vez que se acercaba el verano yo activaba el deseo para un placer que ya conseguía. Yo conocía ese placer, habían hecho una pedagogía muy bonita y allí que íbamos. En esta os pongo ejemplos más cercanos. En la pandemia, yo tengo un hijo ahora que tiene 17 y una de 15. En la pandemia tenían 13 y 15, o 12 y 14, por ahí andaban. ¿Qué es lo que hicimos? Pues vamos a estar 2 meses encerrados, vamos a crear una rutina de placer entre todos. Todas las noches vemos una serie juntos de televisión y luego comentamos qué es lo que más nos gusta y nos reímos. Entonces, todas las noches, las primeras noches estaban así, hasta que las series fueron encajando y a partir de ahí todas las noches activaban el deseo para terminar de cenar, recoger los platos y no ver la serie en familia todos juntos. Tú educas el placer. Y en esa educación del placer, el sujeto lo que busca es la repetición de algo que quiere. Pero si no lo educa, es la neofilia la que se apodera de ello. Es decir, la novedad, nuevo, filia, amor, esa novedad se va hacia ello. Y es peligroso, ¿eh? Porque el segundo, el rojo, es el que constituye el campo del contemporáneo. He puesto que hemos duplicado el campo del deseo porque antes no se veía tantas pantallas. Antes el deseo se activaba en torno a los mecanismos de la realidad, de lo que había en vivo y en directo. Ahora el deseo además se activa en torno a los mecanismos de lo virtual. Lo que consume en ese mundo digital también le activa el deseo a muchos de los que estamos aquí presentes. Y es peligroso. Mi hijo me llamó hace 3 días, estando yo aquí en Colombia, cabreadísimo porque era un viernes por la noche, un jueves por la noche, y me decía, papá, estoy aquí estudiando reventado
y mi amigo acabo de ver en Instagram que se lo están pasando bomba. Y yo le dije, no, tú has visto que el yo digital de tu amigo, su avatar, se lo está pasando bomba, pero tú no sabes si antes o después estaban contentos o no. Tú sabes que cuando pones la cámara para hacerte una foto, para subirla a la red social, sonríes. Tú sabes que sonríes. Puede que antes estés cabreado o no te lo estés pasando muy bien, pero pones y sonríes y la subes. Entonces, tu yo real, que ha visto esa foto, se está viendo afectado por el yo digital de ellos. Y estás dejando que su yo digital te afecte. Allá tú con eso. Digo, pero ya eres grandecito para darte cuenta de que tienes que separar los dos planos, el yo real y el yo digital, y no lo estás haciendo y estás sufriendo. Y en ese sufrimiento no estamos educando la mirada a nuestros críos. La elegancia tiene que ver con esa estética de la mirada, es decir, el sujeto elegante no quiere espolear emocionalmente al otro, no quiere hacer que sus emociones salten. Si tú ves a cualquier, no sé, ejemplo de elegancia que se os pueden venir a la cabeza, tú ves a Roger Federer jugar al tenis y Roger Federer es elegante jugando al tenis. No busca que la gente se levante y aplaude, no, él siempre tiene un gesto tranquilo, ha integrado un revés precioso. El revés que da Roger Federer es perfectamente elegante. ¿Cuántos reveses ha tenido que hacer? Millones. ¿Qué ha hecho? Ha integrado la estética del revés en su identidad. Y cuando lo ves dices, qué elegante es este hombre jugando. O cuando ves a Zinedine Zidane haciendo un control de balón, dices, oh, qué elegante es. Bueno, pues ha tenido que hacer 7.000 millones hasta que eso la integran como natural. Ese esfuerzo de llegar a la elegancia requiere trabajo, requiere repetición, una y otra vez. Pero cuando se consigue, es una contemplación estética que es casi orgásmica. Fijaros, decía Schopenhauer, se me ha venido a la cabeza, hay dos momentos en el ser humano en los que se sale de sí mismo. Solamente hay dos. El primer momento era la contemplación estética. Dice, cuando tú ves belleza, cuando ves una obra de arte, dejas de pensar en ti, te sales y te metes completamente en esa obra de arte. Y el segundo era la empatía. Cuando ves a alguien sufrir, el pathos entra en contacto con esa persona, deja de pensar en ti y entra con esa persona a empatizar. Son los dos únicos momentos en los que conseguimos salir de nosotros mismos, según Schopenhauer. Y por último, esto también es cómo vamos a ser elegantes si se han puesto de moda las tendencias. Y no digo que ese hombre no sea elegante, ¿eh? Lo que digo es, ¿cómo vamos a ser elegantes si hemos perdido la referencia de la identidad? Mirad, hay una teoría que he desarrollado en torno a la tendencia y es que estamos cambiando la percepción de la moda. Hasta hace 15 años o 20, todos los que estábamos aquí, cuando nos acercábamos, por ejemplo, al mundo de las modas se hacían y se diseñaban para un sector de la población muy concreto. De manera que si se anunciaba un Mercedes y yo estaba en mi casa y yo tenía 25 años y veía el anuncio de un Mercedes, yo no me sentía interpelado para comprar el Mercedes porque era para gente de 50 años, rica y que estaba en la parte final de su vida. Entonces, tú no veías esa necesidad. Si se hacía un diseño de moda para un pantalón Levi's 501 azul y salía gente joven con ese pantalón Levi's, yo sí quería ese pantalón y me sentí, pero mi padre miraba el anuncio y no quería ese pantalón porque no iba para él. Entonces, las modas estaban muy segmentadas, ¿por qué? Por identidades. Identidades sociales, identidades económicas. Cada uno tenía su identidad, estaba cómodo o menos cómodo, pero con su identidad y muy tranquilo. ¿Qué ha conseguido el siglo XXI? Tendencias. ¿Qué hacen las tendencias? Y esto se me vino a la mente cuando mi madre estaba en el gimnasio, yo estaba en el gimnasio y yo estaba haciendo pesas allí tranquilamente y en el fondo veo a mi madre con 77 años, creo que tenía aquel tiempo, con unas mallas de Decathlon negras, una camiseta pegada, hablando, yo la veía de lejos, ella no me veía, hablando con una alumna mía de la universidad que tenía las mismas mallas que ella, del Decathlon. Iban a entrar a hacer pilates. Y yo estaba allí y pensé en aquel momento, ¿cuándo en la historia de la humanidad una mujer de 78 años se pone a hablar con una chiquita de 21 para compartir una actividad física y ninguna de las dos se siente fuera de lugar? ¿Cuándo ha pasado esto? No ha pasado nunca. No ha pasado nunca. Las tendencias han llegado para quitar la identidad del sujeto y convertir el sistema capitalista maravillosamente listo, que ha hecho el sum corda del consumo. Y es, ya nadie se siente fuera de lugar a la hora de consumir porque han hibridado los estilos. Luego me puse a investigar y dije, a ver si esto es cosa de mi madre o de Pilates. Y me di cuenta de que mi vecino, que es ejecutivo y que sale en traje con corbata todos los días, con 51 años, sale con un patinete eléctrico que es el mismo que llevan mis alumnos.
El mismo patinete eléctrico que llegan mis alumnos. Y mi padre, no me había dado cuenta hasta ese momento que me puse a ver si esto era verdad, mi padre cuando llegó a casa, llegó con las zapatillas de deporte que tiene mi hijo. Y yo dije, aquí lo que ha pasado es que se ha perdido la referencia de la moda y se sustituye por la tendencia. ¿La tendencia qué es? Que la gente acude a lo que eclosiona en un momento dado para sentirse en el colectivo genérico, que eso está bien cuando eres joven, pero a medida que creces te desgasta mucho, porque los teléfonos móviles con la tercera edad están desgastando a mucha gente para que puedan ser visibilizados en las tendencias. Y la tendencia hace que se pierda seña de identidad, sobre todo características iniciales. Las señas de identidad son importantísimas para elegir bien. Cuando uno elige, elige desde sí mismo, desde su identidad, con sus circunstancias, con sus contextos, con sus perspectivas. Si tú pierdes eso, cuando eliges, estás eligiendo desde una globalización externa. Así es que las tendencias que han venido a quedarse están haciendo que todo el mundo se adhiera a las modas que son temporales, eclosionan y desaparecen. No hay proceso identitario, luego no hay elegancia. Termino con este ejemplo, el pastel de bizcocho. Me he saltado muchas cosas porque necesito ir rápido, ¿vale? Pero el ejemplo es muy bonito. 1929, Estados Unidos, crack del 29, no hay dinero. Duff, esta empresa, por primera vez en el mundo, hace una cosa maravillosa y es deshidrata los elementos del pastel de bizcocho, en este caso el pastel de jengibre. Los deshidrata todos porque las amas de casa no pueden comprar leche, no pueden comprar huevos, la crisis es tremenda. Y piensan, si yo les doy esta lata a la ama de casa, echa agua y lo bate, es decir, lo vuelve a hidratar y lo bate y lo mete en el horno, tendrán un pastel de bizcocho barato. Bueno, pues no consiguieron vender bizcochos. No sabían por qué, así es que al año siguiente, en 1930, cambian la publicidad. Y cambian la publicidad por esta. Ya no tiene nada que ver la primera con la segunda. Los americanos son para esto, los yanquis, perdón, los estadounidenses. Son muy, muy curiosos. Esa publicidad está muy bien hecha porque el dibujo del pastel es muy goloso. Aparece bien con su esponjosidad, aparece una mamá batiendo. Tened en cuenta que hablamos de amas de casa, ¿vale? Son las que cocinaban en aquel momento. Incluso si lo agrandas, debajo te dice, yo te garantizo los resultados perfectos. Te lo garantizo. Bueno, pues cambiaron la publicidad y tampoco vendieron. Así es que después de 2 años intentando vender un producto que pensaban que iba a ser el producto estrella, se fueron a los centros comerciales y llevaron el pastel hecho. Y le dijeron a las amas de casa, por favor, entren y prueben y díganos qué pasa. Empezaron las amas de casa a probar. El sabor, no, el sabor está muy bueno, no hay ningún problema, me gusta como sabe. La textura, no, la textura está bien, el color también está bien. Y bueno, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no lo compran, no? Y entonces las amas de casa empezaron a decir que no lo compraban porque muchas de ellas sentían que no estaban haciendo su trabajo. Porque realmente solo echaban agua, batían, lo metían, entonces cuando venía el marido de intentar trabajar en lo que fuese, le decían, he hecho un pastel, pero ella decía, no, yo es que no he hecho un pastel. Yo no siento que haya hecho el pastel, es mentira, estoy engañando a mi marido, no estoy haciendo mi trabajo, por lo tanto, no puedo llegar con una visita y decir, he hecho un pastel, mentira. Es agua con... Así es que un año después, 1933, la crisis está ya subiendo un poquito más, la gente empieza a tener un poquito más de dinero, hacen esto. Sacamos los huevos de la receta y pone arriba, porque tú añades los huevos por ti mismo. Es decir, cogemos la receta y sacamos un ingrediente nada más. Uno, los huevos, que ya lo puedes comprar. ¿Y ahora qué haces con los huevos? Bates. Bates el pastelito, sacas una yema, sacas 2, sacas una clara. Ya puedes batir el pastel y ensuciarte. Y además puedes elegir si lo haces con una yema, o con 2, o con clara, o con 5 huevos, lo que te dé la gana, pero ya lo puedes hacer. Y encima hago una publicidad que tenga 2 pasteles diferentes. Una es de chocolate, con viruta, y otra es de nata y fruta escarchada. ¿Eso qué implicó? Implicó la eclosión. Ya se vendió muchísimo, ya empezó a funcionar el producto. Pero para funcionar el producto necesitaron varios años de estudio de por qué no funcionaba. ¿Y sabéis por qué no funcionó? Porque no se podía personalizar el pastel. Este es el trabajo que tenemos por delante si queremos una sociedad de personas que tengan pensamiento elegante. Es decir, vosotros le tenéis que dar los ingredientes básicos para que aprendan a pensar, a integrar la mirada del otro, a tener ese reposo, ese cuidado al detalle, ¿no? Y una vez que lo consigáis, tenéis que dejar que ellos hagan su pastel, que pongan sus circunstancias y sus contextos en su modo de pensamiento. Pero tenemos la misión de otorgarles a ellos los ingredientes de ese pastel como docentes que somos. Así es que muchas gracias por vuestra atención, lamento la hora y nos vemos fuera.